El 3 de mayo de 1975, moría en Ginebra el gran luchador antifascista y republicano, Julio Álvarez del Vallo. Fue una de las personas más denostadas y calumniadas por la dictadura. Muy joven, siendo estudiante en Londres, ingresó en las filas del PSOE. Posteriormente se trasladó a Leipzig, Alemania, donde participó activamente en el movimiento socialista alemán, particularmente con Rosa Luxemburgo, a la que admiraba. Allí participó en la campaña contra la guerra imperialista y en las movilizaciones de masas que tuvieron lugar por el asesinato del socialista francés Jean Jaurès. En 1914, fue expulsado de Alemania por sus actividades revolucionarias, lo cual no impidió que, en 1916, volviese allá, incorporándose de nuevo al movimiento contra la guerra imperialista. Ya desde entonces manifestaba sus discrepancias con la política de claudicación, a la zaga de la burguesía, de los partidos socialistas. Profesaba gran admiración por Lenin, al que había conocido en Zúrich, en el exilio. Compaginaba sus actividades revolucionarias, con una gran tarea periodística, como corresponsal de La Nación para toda Europa. En 1922 viajó a la URSS como miembro de la misión Nases, de ayuda al pueblo ruso y contra la intervención imperialista. En 1931, destacó en la lucha contra la monarquía. En España, el 14 de abril, se encontraba en medio de la Puerta del Sol, encima de un coche, dando un mitin. En las primeras elecciones fue elegido diputado. El gobierno republicano le nombró embajador en México. Tras el reconocimiento de la URSS por el gobierno republicano de España, Álvarez del Vallo fue nombrado embajador de la República en la Unión Soviética, cargo que no llegó a ocupar, por la llegada al poder de la reacción cedista, y él se negó a ser embajador de un gobierno prefascista. En 1934, fue nombrado por la Sociedad de Naciones, presidente de la Comisión para restablecer la paz en el Chaco, territorio que se disputaban Bolivia y Paraguay y que desencadenó una cruel guerra. Siempre partidario de la política de unidad con los comunistas, trabajó con ellos y los socialistas de izquierda por el Frente Popular. En las elecciones de febrero de 1936, fue elegido diputado, como candidato socialista de dicho frente. En septiembre de ese año, en el gobierno presidido por Largo Caballero, fue nombrado ministro de Estado, Asuntos Exteriores, cargo que ocupó hasta el fin de la guerra. En su famoso discurso ante la Sociedad de Naciones, en mayo del 38, en Ginebra, denunció la intervención de Alemania e Italia en España. Antonio Machado, en sus artículos sobre la guerra, comentó este discurso en La Vanguardia de Barcelona: la voz de España ha sonado serena, cortés y varonil, en boca de Álvarez del Vallo. Nombrado comisario general de guerra, se entregó a la tarea de promocionar a los luchadores más decididos, capaces y fieles combatientes antifascistas, por encima de cualquier otra consideración. Partidario de la resistencia a toda costa, intentó aplastar en sus comienzos lo que ya veía como una traición encabezada por Casado. Pero Negrín no le escuchó. Poco después, Casado con su junta, en la que estaba un tal Wenceslao Carrillo, se levantó contra la República y lanzó una caza de comunistas, particularmente, miles de los cuales fueron asesinados. Intentó quedarse en España para impulsar la resistencia armada al franquismo, pero Negrín le dio la orden de salir de España y se vio obligado a tomar uno de los últimos aviones republicanos que despegó de Alicante. En el exilio, se dedicó en cuerpo y alma a ayudar a los refugiados que habían logrado cruzar la frontera. Viajó incansablemente por todo el mundo, desde Estados Unidos a la URSS, China, Europa, India, llevando la voz, el espíritu republicano y antifascista, palabra que él pronunciaba en italiano. Funda periódicos, escribe sin cesar para diarios alemanes, estadounidenses, de América Latina, así como diversos libros. En 1957, invitado por el gobierno chino, viajó por primera vez a ese país.
Los Estados Unidos en represalia le retiraron el derecho de residencia y la entrada en el país, medida que Bayo logró burlar pues era periodista acreditado de las Naciones Unidas y todos los años se rendía a Nueva York. En el PSOE, Álvarez del Valle no es persona grata, por su franqueza, posiciones políticas demasiado a la izquierda. La burocracia del PSOE, derechista a más no poder, instalada en Toulouse, montó una sórdida maniobra contra él y otros socialistas históricos, como González Peña y Ramón La Moneda. Bayo no se rindió, y junto a otros socialistas de izquierda creó la Unión Socialista Española. Mantuvo siempre un estrecho contacto con las fuerzas revolucionarias que a principios de los años 60 se oponían a la política carrillista de reconciliación nacional y de abandono de los principios republicanos. Tras el proceso de Burgos, en 1971, junto con otras fuerzas, participó activamente en la creación del Comité Coordinador Profrap. El 6 de enero de 1974, presidió la conferencia de proclamación del FRAP, del que fue elegido presidente, cargo que ocupó hasta su muerte. Álvarez del Valle fue siempre un combatiente de la izquierda socialista revolucionaria y republicana consecuente, jamás se rindió, jamás se prestó a las maniobras y trapicheos de algunos de sus compañeros, que, en vez de impulsar la lucha en España, pactaban con los monárquicos, con los franquistas arrepentidos, con los reaccionarios, en suma. Revelador es el título de su libro de memorias, Dadme combate. Él combatió hasta el último día. Enfermo, ingresado en el hospital donde moriría horas después, dictó un telegrama de felicitación al pueblo camboyano por su victoria. Fue su último trabajo. Denostado por unos y otros, calumniado por la burocracia derechista del PSOE de entonces, y posteriormente por los del equipo de Carrillo. Silenciado hoy por el no menos derechista PSOE, Julio Álvarez del Valle será siempre recordado con respeto y cariño por los que tuvimos la suerte y el honor de trabajar con él, de compartir tareas, discusiones, proyectos e ilusiones. La mayor de ellas Bayo, no la pudo cumplir. Ver y pisar las tierras de España. El próximo 3 de mayo, se cumplirá un aniversario más de su muerte. Sigue enterrado en Ginebra, junto a su esposa Luisa Graa. Rendimos emocionado homenaje a ese socialista de corazón y de razón, seguros de que muchos socialistas de base comparten nuestros sentimientos. Es hora de movilizarse, de llamar al PSOE, para que reparen su actitud injusta con Julio Álvarez del Valle, y lograr traer sus restos y los de Luisa Graa a España. Artículo escrito en 2008.